Pues muchísimas gracias a este público que nos acompaña en esta tarde a las 7 y muchísimas gracias a los artistas que se han venido hasta aquí para hablar. Tengo aquí las cintas de otras cosas. Voy a empezar como en la mesa anterior por dar unas breves pinceladas de dónde sois, de dónde venís. ¿A dónde vais? Ya lo contaréis ahora, después. Álvaro Perdices, Madrid, 1971. Hombre mayor. Hombre mayor, formado en la Complutense de Madrid y luego trasladado a Estados Unidos, a UCLA, a Los Ángeles. UCLA. ¿Dónde estás hasta 2011, yendo y viniendo, más o menos? Sí, 2012, casi 20 añitos. Que ya vuelves a España y esto se me había olvidado preguntaros si queríais hablar de esta cosa, así que la voy a lanzar y si no, no hablamos de ella. Además de tu práctica artística, también has trabajado como comisario de exposiciones y como coordinador también, ¿no?, en el Museo del Prado, que también es una experiencia que te ha enriquecido en tu trabajo. Y profesor en LAUSD. Y profesor también en Los Angeles Unified School District. Clave, muy clave. Claro. En esta conversación. Como maestro, como maestro, ¿no? Sobre todo. Sí. Patricia Esquivias, Caracas, 1979, pero luego he visto que en internet dice artista española nacida en Caracas. Artista española entonces, nacida en Caracas, formada en estudios superiores en la Central St. Martins, ¿no?, 2001, y luego también una experiencia californiana en 2007 y un poquito más en Londres, ¿no?, algún máster, etcétera. Y también con una experiencia curatorial o de mantener un espacio durante un breve tiempo, que yo creo que fue cuando nos conocimos, ¿no?, con los 29 enchufes, con Manuela, del que te desvinculas no sé muy bien cuándo. Y llegada a Madrid en torno al 2001, ¿puede ser? No. Tú tienes que coger el micro, que no había suficientes de diadema, estás de Pantoja. 2009. Entonces en aquella primera época ibas y venías desde... No, volví en 2001, pero solo estuve pues los años de los 29 enchufes y luego ya me fui en 2005 y ya para 2000. Pero como que esos primeros años eran más como 29 enchufes. Y Nora Barón, he encontrado en algún sitio en Madrid, 1979, también con una formación en Bellas Artes en la Complutense, Humanidades después en Birkbeck y un posgrado en el Chelsea College of Art and Design. Y también se habla de estos procesos de pensamiento, seminarios de creación o comprensión, ¿no?, que exceden un poco la propia práctica artística o donde se invita a otros a participar en otros procesos, ¿no?, que es algo que por eso lo he resaltado en los tres, porque me interesa no solamente esa parte de la práctica artística donde vosotros hacéis, sino en la que incluís a otros, como supongo, y esta ya es una pregunta, extensión de ese trabajo artístico. En el caso de vuestros trabajos, en el caso de la mesa anterior, sí que había una conexión mucho más temática, ¿no?, porque eran dos artistas que trabajaban con la idea o la noción del paisaje. En vuestro caso, lo he llamado la acción expresada, y Álvaro me señalaba muy bien el otro día que hay una diferencia entre acción y performance, ¿no?, que ahora si queréis lo podemos hablar. Donde hay, o en vuestros trabajos me da la sensación, o yo tenía la impresión de que lo que coinciden dentro de estrategias muy distintas, desde sitios muy distintos, etcétera, era esa idea de una actuación o de una invitación a la acción o de una acción directamente por vuestra parte, que ahí sí sería más una performance, y que eso permitía, ¿no?, poner en juego lo que va de lo que, o cuál es la propuesta, mirada que yo he hecho sobre la colección, que es hablar
a partir de esas coincidencias, hablar de las estrategias, de las herramientas, los lenguajes y las referencias que vosotros utilizáis para el trabajo y cruzar así las experiencias entre generaciones distintas. Esta quizás es una mesa más homogénea en términos de generaciones, pero bueno, también ahí hay alguna diferencia. Así que empiezo por preguntaros esa diferencia entre acción y performance en vuestro trabajo, cómo la veis y cómo la afrontáis en cuanto a la obra, en cuanto a vuestro trabajo como artistas. 2, 3, Patricia. Yo diría, por ejemplo, en algunos trabajos que he hecho lo mismo en versión en vivo y versión en la intimidad, ¿no? Como esa intimidad tienes igual la idea de que es para compartir, pero el compartir en vivo como que tiene las ventajas de la emoción de compartir el espacio, pero de todas maneras, o sea, como que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, como que el proceso interior para mí es igual cuando está el público que cuando no está. No sé si... A mí me gustaría hablar de una anécdota que me ha pasado hoy cuando venía, porque creo que lo describe bien, la diferencia. Estaba caminando por la calle y un chaval se ha tropezado, ¿no? y se ha caído. Y entonces yo pensaba que ese momento de la caída es lo que a mí me gusta habitar en el trabajo. Porque ese momento es, bueno, pues un momento en el que los problemas de tu existencia se eliminan y el cuerpo reacciona para protegerse y ya está. Entonces, para mí la performance es eso, en el momento en el que de alguna manera dejas de ser tú mismo y tu cuerpo reacciona con todo lo aprendido anteriormente, con todo lo que tiene como integrado ya. Un poco como los deportistas olímpicos, ¿no? En el momento de competir, 4 años después de integrar. Pues sí, es algo así. Pero que dejas de ser tú mismo. Sí. Bueno, no sé qué creéis vosotros. Que cuando te caes, o sea, es como cuando eres más. Sí, pero podría ser, pero yo creo que eres menos consciente de ti mismo, como que sales un poco de ti mismo y el cuerpo actúa pues solo. Pero ahí hay razones que la razón no conoce. Ahí hay quizá yo estaba pensando cuando hablabas tú de la parte de compartir, que para ti es lo mismo una que otra, porque hay una puesta en escena y hay una preparación. Y en cambio tú dices lo contrario, que es cuando hay una memoria del cuerpo donde no hay una preparación. No, puede haber una preparación, debe haber algo de preparación, pero creo que sí, pero que actuamos todo el rato, ¿no? O sea, toda nuestra vida es acción, en realidad. La performance para mí es una acción desdoblada, en donde habitas un lugar que es distinto al habitual. Es por eso un poco lo del momento de la caída, como ya salir como otra cosa, es otro espacio, creo. Una puesta en abismo, en ese un sentido. poco. Sí. Bueno, a ver por dónde. Yo la verdad es que pues conocía por libros, por la historia del arte, por la academia, la performance, ¿no? Como un género, ¿no? Pero la acción yo creo que tiene, por lo menos como a mí se me ha dado, un elemento de respuesta, ¿no? Más allá del mundo del arte, ¿no?
Conocía el trabajo de Capro, el trabajo, por ejemplo, de Paul McCarthy, que fue alumno de Capro de alguna manera, profesor mío, academia. Y yo, curiosamente, acabo siempre haciendo trabajo con los contextos en donde estoy, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? Y en un momento determinado, en el año 95, por circunstancias X, comienzo a dar clases en escuelas públicas de South Central, Los Ángeles, ¿no? Y me encuentro, bueno, pues con un sistema educativo, con la institución, con la norma, con la educación como una manera de ir por aquí, ¿no? Estar sentados, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Escuchando a alguien, ¿no? Y bueno, mi padre me decía siempre que era muy desobediente, que me costaba mucho obedecer. Entonces, claro, esto es un aburrimiento, ¿no? Cuando sabes perfectamente que esto es una pasividad tremenda, ¿no? Entonces, realmente me planteé en ese marco del lenguaje, de la educación, de la institución, de la escuela, otra cosa, ¿no? Otra cosa que, pues, que no tenía que ver con esos márgenes, ¿no? O con esas normas, ¿no? Y me planteé, no desde el yo, sino desde alguna manera con mis chavalines, ¿no? Porque eran al final pues, niñas y niños de 7, 8, 9, 10 años, ¿no? Pues plantear otros lugares de acción, de conocimiento a partir de la situación dada, ¿no? La verdad es que nunca me planteé la relación con el arte. Es decir, me parecía incluso aburrido. Me planteé precisamente el responder, ¿no? El responder a un contexto, a una situación, ¿no? De alguna manera, con un desbordamiento, ¿no? de esos márgenes, con cómo el pensamiento se desborda, ¿no? En la mente, ¿no? Es decir, cómo quebrar de alguna manera esos cánones, en este caso de la educación, de la institución, de plantear otras maneras de no estar sentados, ¿no? Escuchando a menganito, fulanita, que te dice tal, ¿no? ¿no? Y entonces comenzó un poco todo así, ¿no? Es decir, de alguna manera acciones que yo de alguna manera medio articulaba y que ellos, los estudiantes con los que trabajaba, acababan terminando, ¿no? Donde no había, digamos, un command, ¿no? Directo, ¿no? Sino, me acuerdo, bueno, muchísimas, ¿no? Muchísimas acciones que de alguna manera yo creo que abrían el camino a la desobediencia directamente, ¿no? La desobediencia del cuerpo y de la cabeza y del aprender de otra manera fuera del estar sentados, es decir, de instar al cuerpo y por ende a la cabeza a la acción, ¿no? Es decir, ¿no? El tirarte, ¿no? Es decir, vamos, y muchas veces en grupo, ¿no? Es decir, frente al individual, frente a la cuestión de ego, no, es decir, vamos todos, no. Y esa parte, que es una acción que no está pensada para el arte, no está pensada en el arte, la trasladas al arte. Bueno, vamos a ver, eso, fíjate, eso es una cosa que, bueno, yo inicialmente empecé a hacer todo ese tipo de acciones, ¿no? Es decir, venga, vamos. Había una clase de dibujo, ¿no? ¿Cómo dibujamos? ¿Qué es esto de dibujar en un papel, tal, ¿no? Es decir, vámonos todos al patio escolar y vamos a... Me acuerdo que una de las primeras acciones fue vamos a limpiar las grietas del patio escolar, ¿no? En grupo, nada de uno por uno, en grupo, ¿no? Entonces es curioso porque no aparecía jerarquía, no aparecía ego, y de repente era como una especie como de juego grupal cognitivo, donde en esa especie como de limpieza de las grietas, donde aparecían hierbas, fragmentos de lata, piedras, tal, empezaban todos, mira lo que te he encontrado, mira, ta. Y luego de repente aparecía una especie como de mapa, de dibujo, ¿no? Y sobre todo de una actividad, ¿no? De una actividad que no era el estar sentados, que era el estar en acción, en movimiento, ¿no? Y aparecía de repente un gran dibujo, ¿no?
Yo no sé si cometí el horror o no, pero bueno, decidí documentarlas y las acabé imprimiendo, enmarcando, exponiendo, pero dices, ¿y esto qué tiene que ver con todo aquello, no? Es decir, hoy precisamente veía la exposición de Santiago Sierra, hay algunos trabajos que me interesan mucho, pero al final lo que me estaba encontrando eran unas fotos, es decir, barrocas, súper bien producidas, que estarían muy elegantemente expuestas en una casa, en un gran salón. Es decir, eso es lo que tengo. Entonces, es decir, entre esta idea, digamos, de acción y de acción donde de repente no hay cámara. Es decir, no hay cámara, no hay una audiencia de arte, ¿no? Y esta especie de traslación, traducción a estos pasos que de alguna manera difuminan completamente toda esa... Bueno, pero en el fondo al final siempre es esto, ¿no? No sé si en el caso de Patricia y de Nora no sé, mira, hay vamos a siempre ver. un procesamiento que va de la vida al Ya, objeto. Claro, la difusión entre vida y arte es, como dice Capro, es muy difusa, ¿no? Es muy sutil, ¿no? Pero las fotos de performance en realidad tienen más que ver con la pintura. No tiene nada que ver con la acción. Ahí no se exuda. No aparecen los cuerpos en movimiento, no aparece el sudor, lo que sea, ¿no? Es decir, Por ejemplo, Patricia, ¿tú no notas sé. alguna distancia? Tú decías, ha habido veces que lo he hecho en directo, otras veces es para la cámara, ¿no? Que a mí es un formato que me gusta mucho, que me parece como que tiene una cercanía. Yo ahora volví a ver folclore y lo veía en una pantalla más chiquitita y me lo estabas contando a mí, ¿no? Había una intimidad también muy bonita. Entonces, ¿tú ves esa distancia también de esa duplicidad? O sea, siempre hay como el desencanto, yo creo que de eso, porque al final, sea una foto, sea un vídeo, sea lo que sea, es como una cosa acabada y con unos límites. Por mucho que no lo quieras acabar, por mucho que digas, bueno, lo puedo volver, sí, pero no, porque está ahí fijo, acabado y... Bueno, y tú de hecho tienes muchas versiones de las... Sí, pero aún así, o sea, aún diciendo, bueno, pero de todas maneras cada una, o sea, por ejemplo, este problema, ¿no? Que ustedes tenían como esa versión del pasado y era como, no, pero pues es que ya existe, ya está así con esos límites y sea lo que sea... No sé, para mí es siempre el desencanto ese de, no es... Que es una cosa congelada que se queda ahí encerrada, Sí. ¿no? Encapsulada. En el caso de tu trabajo, hay una propuesta, ¿no? O para mí hay una especie de marco de juego o de tablero de juego que se abre y donde podrían o no pasar cosas. Por supuesto. Y los objetos podrían estar o no. O sea, pero, bueno, a ver, no sé. Es que es un poco... Yo creo que no hay un límite muy concreto. Es como... Hay un archivo, claro. Y en ese sentido se cierra, pero no entiendo como las cosas como obras acabadas. Ni la parte performativa ni la parte de los objetos, que en cierta manera pues también me interesan objetos que están haciendo algo en el espacio, ¿no? Pues una pasta de dientes a medio salir, ¿no? en el borde de una puerta. En ese sentido, no sé, podría ser eso o otra cosa, o a medio salir o menos. No lo sé muy bien, tengo que pensar un poco sobre esta pregunta. Hablamos antes, yo creo que lo he dejado así como colgando y tú hablabas de esa experiencia o pensaba yo sobre esos distintos contextos de los que salís y de los que sale vuestro trabajo, que se suma también a esta idea de generaciones. No sé si he dicho de qué generación fuisteis cada uno,
pero Álvaro 2007, Patricia 2010 y Nora 2014. Con lo cual ahí hay un arco, ¿no?, de estos 25 años bastante variado del trabajo. Pero luego también, evidentemente, estáis ahora mismo los tres aquí, ¿no? Pero habéis venido de sitios distintos y habéis viajado por sitios distintos. ¿Cómo creéis que eso conforma vuestra trayectoria, vuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, esto sí que lo hablaba con Álvaro, ¿no? Ahora viendo trabajos de su misma generación juntos, cómo los referentes no eran los mismos, porque en este trabajo concreto sí que hay una cosa americana, ¿no?, de ese momento también postformativo o de esa segunda formación. Pero no sé si en vuestro caso también esos viajes de ida y vuelta han influido en el mismo sentido, en esa evolución. Sí, bueno, sí, porque para mí la observación constante es un poco la manera de trabajar. Entonces, esos viajes te ponen en contextos como diferentes, donde empiezas a tener curiosidad por cosas que a lo mejor aquí no habrían sido de la misma manera. Pero... ¿Y en cuanto a referentes? ¿Cambia un poco el repositorio que tú tienes cuando vas haciendo esos...? ¿O eso se acaba cuando se acaba la formación? Es que, mira, para mí, creo, no hay método. Yo no tengo un método, realmente. Entonces, claro, la única cosa es desjerarquizar todas las referencias. Todas. Y voy a poner un ejemplo aquí de ayer, ¿no? Me habéis invitado a esta mesa redonda. Claro, esto es una cosa como importante, ¿no? Porque es un tema laboral, parte de tu carrera. Claro, ayer nuestra buena amiga Silvia Cuenca, de Rampa, cumplía años. Entonces yo pues me tendría que haber ido más pronto, ¿no?, para preparar esto de hoy. Pero no fue así. Y claro, a lo que voy es que yo desjerarquizo en el arte y en todo lo que no es arte. No, ¿sabéis? Y eso me parece importante porque yo ahora vengo con un poco de resaca y dolor de cabeza. Bien, y estoy en una performance. Muy bien. ¿No? Entonces, mi cuerpo está interiorizando el conocimiento de ayer y me he dado cuenta de que mi único método es que no doy más importancia a una cosa que otra. Estás con el dentífrico con la tapa abierta, ¿no? Por eso. Por ejemplo, nuestro amigo Carlos Fernández Pello no fue al cumpleaños de Silvia Cuenca porque estaba haciendo la cuatrimestral de Hacienda. Pues todos son prioridades. Todos son prioridades. Es que los agentes externos acaban terminando la obra. En este caso, esta especie de performance que estamos haciendo aquí con todos vosotros, ¿no? Porque vosotros sois partes de... Claro, se ríen, pero estamos están aquí también, performateando los cuatro, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que nosotros hayamos ingerido forma parte de todo esto que os estamos devolviendo, ¿no? Creo que tú has estado antes en el bar también. Ligeramente. Es una especie como de, yo creo que hay que lubricar, ¿no? Una lubricación social que ayuda a que todo, digamos... Yo tenía un amigo que me decía, cuando te bebes un dry martini hablas mejor inglés. Digo, that's right. Eso es totalmente cierto. Absolutamente. Todo tiene que ser un continuo. Es todo, Nora, pero... Me ocurre en alemán también. Claro, es que es todo pensado, ¿no? No creáis que esto está todo pensado. Claro. En esta mesa el alcohol empezó ayer y terminará mañana. Esos son los saltos temporales que me interesan. Sí. He perdido ya la pregunta. Los viajes de ida y vuelta, Patricia. O si quieres los líquidos. Esto ya a tu elección. ¿Qué has ingerido hoy? Claro. ¿No? Bueno, con respecto a lo que comentas, yo creo que esto de generaciones, precisamente hablando del término generaciones, que habla de un contexto
tiempo, pero habría que también, digamos, hablar del contexto geográfico, ¿no? Es decir, al final uno es de donde es, donde vive, lo que come, lo que bebe, ¿no? Entonces, pues, cuando se habla de generaciones que parece una cuestión nacional, ¿no? Pues a lo mejor no es tal, ¿no? Es decir, pues sí, hay unos años, han nacido aquí o allá, tal, pero vete a saber lo que Patricia ha comido, lo que no ha comido y lo que yo he comido. Esas son cosas diferentes. Entonces, evidentemente, es decir, la digestión y lo que expulsamos, pues es distinto. Es así. Es decir, yo creo que es un poco, me refiero que parece que esta cuestión de las etiquetas, de las etiquetas, que es una construcción muy digamos, del museo, ¿no? O de la academia, ¿no? Parece que se impone, pero vamos a ver, es decir, cada uno hemos comido lo que hemos querido o lo que hemos tenido que comer, ¿no? Entonces, cada uno viene de donde viene, ¿no? No se puede, yo creo que generalizar simplemente porque tengas un pasaporte o hayas nacido en un año determinado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, creo, es decir, no sé, estoy hablando aquí un poco en alto. No, yo no estaba... No sé qué vosotras... Sí, yo es que creo que generaciones, más allá de que pueda existir vínculo... También en España o en Madrid, desde luego, no hay una escuela fuerte de arte, ¿no? Entonces no hay un estilo, o sea, no es como el País Vasco, no sé. Pero yo creo que al final, realmente Generaciones ha sido un certamen importante porque nos ha dado tiempo, que es dinero. Y pasta. Y esto es así. Hombre, claro. Para mí esa pieza, que ahora solo se presenta reducida, en su momento había muchas más cosas, fue muy germinal, o sea, fue pues como el árbol fractal ese, ¿no? Porque me ayudó a entender pues que yo era una especie de come lenguajes, que me interesaban, que lo que me interesaba era apropiarme de diferentes lenguajes para cualquier cosa. Luego, más tarde llegó la performance, ¿no? Pero entonces, pues ese tiempo y ese dinero, bueno, o al revés, claro. Es lo mismo. Es lo mismo. Fue muy importante, claro, sí. Y de hecho, nos pasó incluso en la propia exposición, porque yo estaba justo al lado de Belén Zaera, que también ganó ese año, y quisimos hacer en el propio proceso de montaje, fusionar algunas de nuestras piezas. Pero no nos dejaron precisamente por este tema de las categorías y del autor. Pero es que yo incluso creo que vamos a hablar en serio, ¿no? Es decir, esto de las becas y residencias es como una especie de práctica profesional, ¿no? Es decir, profesionalizante. Sí, pero digo, vamos a pedir becas para que nos den una pasta, cuando a lo mejor la obra ya está hecha. Y así de claro. Es decir, es que a lo mejor la obra ya la tenemos hecha, precisamente por eso ya la hemos hecha, tenemos todos los dibujitos, fotos, tal, el discurso hecho, la mandamos y me das un dinero. Es que es una cuestión también de supervivencia, de jugar con el propio sistema, ¿no? Es decir, incluso hasta plantearte, me refiero a una obra que es completamente ficticia. Con las becas, ¿no? Bueno, es decir, en la mesa anterior comentaban también este modelo que ahora cambia de becas de residencia donde no tienes tiempo en 3 meses de producir absolutamente nada. Entonces, hablaba Bárbara, creo, de turismo de turismo artístico, ¿no? Casi. Vamos a ser serios, ¿no? Es decir, a veces pues hacemos cierto tipo de trabajos que comercialmente no nos dan ni un duro. Vamos a usar digamos, el sistema y las cosas que nos da el sistema económicamente para, digamos, autoabastecernos de un cierto, digamos, dinero y no hay ningún problema. Es decir, te presento un proyecto tipo beca para que lo compres y se acabó y te doy todos los materiales, sean verdad o ficticios, da igual. Yo he hecho becas falsas. ¿Qué me las han dado? Así de claro. En 2 formatos de... O sea, estáis en 3, justo. O sea, tú estabas en el antiguo sistema, que era o premio de adquisición, que se mandaba la obra y había o premio de adquisición, pero luego había unas becas, que es el formato que luego crece. Digo que estáis en 3 momentos distintos porque cuando te dan a ti la beca,
no hay premio porque es el 10º aniversario, solo se presentan unas becas que quedan como una cosa así medio fantasma, ¿no? Sí, sí. Y luego, en tu caso, ya es directamente esas becas que es cuando se modifica el certamen porque se piensa que el premio pues, no es la vía de apoyo. Sí, sí. Pero yo creo que en el caso de Generaciones, como en todos los certámenes, la voluntad es evidentemente comprar tiempo, o sea, es apoyar el trabajo, pero también es dar visibilidad, ¿no? Y en ese sentido creo que también funcionaba bien el certamen. Sí. Cuando presenté mi proyecto de Generaciones, los vídeos estaban hechos. Yo utilicé el dinero de Generaciones para hacer otras cosas. Es así de claro. Es decir, uno no puede estar pendiente de... ¿no? Es decir, o sea, yo no lo percibo como un... Ya. O sea, No, está fenomenal. Sí, está increíble, pero que es un poco... Es decir, uno no puede estar pendiente de estas becas para hacer algo, de este dinero. Es decir, uno tiene que hacer cosas y si de repente aparece esta historia, pues toma. Sí. Ahí lo tienes. Toma el dinero y yo sigo con mi historia, ¿no? Es decir, no puedes estar... Bueno, es una cuestión, o sea, ¿no? Pero bueno, es un apoyo en cualquier caso. Claro, evidentemente. Sí. Y con eso salió otra historia, ¿no? Que es quizás lo interesante, ¿no? Es decir, evidentemente, todos lo sabemos, y me imagino vosotros también, que cuando presentamos un proyecto, unas becas, una residencia, que tenemos que presentar un montón de material, es que a lo mejor ya la obra ya está medio hecha. Claro. Ya está. Es decir, seamos honestos y claros, ¿no? Es decir, es que les tenemos que dar, digamos, al jurado determinado todo escrito, con ilustraciones. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, pero es así. Es así. Bueno, es que poder pagar el alquiler es claro, parte de la obra. Claro. Es que trabajamos, es decir, somos trabajadores, tenemos unas facturas. Claro. De luz, de alquiler, etcétera. Tenemos que pagarlas. Nos tenemos que buscar la vida de X manera, ¿no? Y si tenemos que jugar con este tipo de sistema, pues jugamos, ya está. Es decir, no... A ver, no me parece, no es un juego. Me parece que es lo que... Claro, o sea, claro, pero que yo no lo percibo como algo... No. O sea, tú lo percibes como algo que quizá lo ves como negativo. Yo creo No, es un juego. Yo creo que es un juego. Es decir, el arte es un juego, ¿no? Bueno, jugamos es con... sobrevivir. Sí. Bueno, y vivir también. Más sobre. Creo. Sí. Volviendo otra vez a los trabajos o a las cosas que yo veía que os reunían, aparte de estos temas, pensaba... A ver, ¿por dónde volver a encajarlo? ¿En dónde os situáis como voz que habla, ¿no? En tu caso hay una voz, o en el caso de folclore, en otros trabajos no es tan... Donde hay una oralidad, ¿no? Donde tú vas contando una historia y vas llevando un poco de la mano al espectador a través de esas presentaciones. En el caso del tuyo yo creo que hay una evocación o una sugerencia a jugar también, ¿no? Y en tu caso hay un procesamiento. ¿Es así o cómo lo veis vosotros? Sí. Sí, punto. No, o sea, bueno, para mí era el inicio de... O sea, ese momento de pasar a voz, lo que había estado haciendo y de repente pasar a la voz fue para mí súper importante. O sea, es como a la vez, ¿no? El momento de lo que haces en la intimidad y aparte con la voz. Y, o sea, todavía recuerdo así como esa emoción, ¿no? De, ay, ¿no? Como una liberación de no tiene por qué ser nada en el mundo de verdad, ¿no? Puede ser todo a partir de lo que hablas, quizás también porque no es fácil encontrar, o para mí no lo era, como ese lugar para hablar y de repente dices, pues sí, se lo puedo decir solo a esta cosa que lo graba y bueno, luego pues ya se verá, pero solo ese momento de ya, esta máquina es suficiente para empezar.
pues sí, me imagino que es igual que cuando de repente empiezas a escribir y... Bueno, más o menos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta es ¿cuánto de importante es dónde te sitúas en cuanto a tu voz en relación con el trabajo y tu cuerpo? Esto es, en el caso de Nora es complicado, porque Nora es como un cuerpo cuyas partes no se conocen entre ellas. Como si tu mano no conociera a tu pie, aunque han estado ahí juntos, como siempre, ¿no? Entonces, claro, las voces se multiplican, las máscaras se multiplican y también se desvanece. Nora es como una contradicción, está siempre apareciendo y siempre desvaneciéndose. Entonces, creo que depende de cada manifestación temporal de Nora. Hay una misma estructura de juego, pero yo claramente desconozco partes de mi trabajo. Volviendo atrás, ¿no? Es decir, pues a esto que comentaba de cuando yo me encuentro en una escuela, ¿no? Con un montón de niños en South Central LA y me encuentro con un sistema muy normativo y en el que no creo, ¿no? La verdad es que el ego, me parece lo menos interesante del mundo. El yo, ¿no? Y quizás lo que me interesó en esos momentos es, de alguna manera, mi capacidad para ser un mediador, para facilitar, de alguna manera, otras maneras de quebrar esos lados, ¿no? de la institución, de abrir unos márgenes, de abrir unas fisuras, de posibilitar de que estas personas pudieran, de alguna manera, encontrar, crear, construir el conocimiento desde otros lugares que no fueran los que se les imponían, ¿no? Realmente no tenía, para mí era precisamente con mis estudiantes, y me encantaría poder volverlos a ver y hablar con ellos, qué supuso aquello, ¿no? Yo recuerdo, como acabé al final documentando aquello, que me decía, Mr. P, ¿cuándo va a traer la cámara? ¿No? Mr. P te llaman. Sí, claro. Entonces, traer la cámara suponía el outing, ¿no? El salir, el no estar sentados, el subirnos encima de las mesas, el hacer cualquier tipo de actividad que no fuera lo regularizado, ¿no? y que habría otras posibilidades de comportamiento, de estar en movimiento, de aprender, ¿no? de otra manera, ¿no? Entonces, la verdad es que pensaba poco en ese sentido en mí, pensaba más en cómo gestionar o cómo mediar este tipo de experimentos, ¿no? Yo creo que ahí, digamos, hablo casi de la acción más que del performance, donde realmente la cámara es lo menos importante, ¿no? De hecho, hay muchas piezas que llegué a hacer que es que ni me las planteé como, entre comillas, arte en el sentido de ser grabadas o ser fotografiadas. Es que me da igual, ¿no? Es decir, me da igual. Es decir, creo que era más que nada insertar una especie de agitación, de desobediencia, ¿no? en la persona, ¿no? Es decir, me acuerdo, por ejemplo, un año pues que cada clase teníamos que hacer un programa, una actuación para el programa de Navidad, ¿no? Entonces era un escenario como este, prácticamente. Igual, más o menos de este tamaño, ¿no? Me acuerdo que había dos árboles de Navidad, uno a cada lado, con las bolas, tal, no sé qué, no sé cuánto, y todos salían los niños y tal, con cada profesor o profesora a cantar un tal. Y entonces, pues para prepararlo de alguna manera, pues empezamos a hablar de la Navidad, de lo que significaba, de los regalos, del consumo, de bla, 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 bla.
Y digo, bueno, ¿y vosotros qué pensáis, no? Es decir, cuando de repente eran todos niños, ¿no? Es decir, que de padres que muchas veces no tenían papeles, padres que de repente trabajaban ilegalmente sin seguro médico, que habían perdido de repente en un accidente unos dedos y como no tienen seguro médico habían perdido los dedos, ¿no? Es decir, hijos de madres o de padres que estaban en la cárcel porque eran gangueros, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablábamos de eso, ¿no? ¿Qué es esto del árbol? ¿Qué significa esto del árbol? ¿No? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Es decir, esto es todo un happy world, un Christmas, tal, no sé qué. Y me acuerdo pues, que en un momento determinado decidimos cuestionar al árbol, preguntarle al árbol, ¿no? Cuestionar la Navidad. Y entonces, pues yo la verdad es que muchas veces planteaba las cosas, pero luego permitía que ellos un poco generaran el relato, ¿no? Es decir, vamos a preguntarle al árbol, ¿no? Entonces surgió esta idea de vamos efectivamente a preguntarle al árbol. Y cuando tuvimos que actuar en un escenario como este, pues los niños que tenían 8 años o 9 cogieron los dos árboles, uno que estaba allí, los pusieron en medio, cogieron los micrófonos y empezaron a rozar el árbol, ¿no? Y claro, de repente los sonidos... Pero en realidad esos niños te enseñaron a ti a trabajar y ya está. Sí, bueno, evidentemente. Yo creo que es que, ¿qué sentido tenía filmar aquello, fotografiar aquello? No tenía ningún sentido. Pero lo digo también en el sentido de esa búsqueda de otros relatos, otras normas que creo que también tiene mucho que ver, claro. Relatos al margen, ¿no? O en las grietas de las que hablabas antes. Efectivamente. ¿No? Y creo que en eso tenéis mucho en común también, ¿no? Hay un relato otro. El quiebre. El folclore se ve muy bien, ¿no? Como esas coincidencias históricas que van hilando un relato que va llevando como una especie de concatenación de caídas que decía Nora antes, ¿no? O también en ese método que parece tan constrictivo que luego, ¿no? en el trabajo de aquí, pero que en la performance yo creo que se ve también, o el trabajo de performance se ve más claro. Sí, bueno, quizá en el trabajo de aquí, claro, es muy embrionario todavía en mi carrera, pero creo que ahí, por ejemplo, toda esa idea de desjerarquizar referencias empezó ya, ¿no? Porque de pronto en esa pieza se mezclaban el lenguaje matemático, el lenguaje académico, con esa conferencia encontrada de Michelet, con ese relato, el lenguaje del cuento, ¿no? Y, por ejemplo, claro, una cosa que a mí me interesaba mucho era por qué hay jerarquías en las relaciones. Es decir, tenemos una cuchara negra, una cuchara blanca y un vaso blanco. Entonces, la relación entre cucharas es siempre más poderosa que la relación entre el blanco. Entonces, toda esa pieza, Significación cabal de Blitturi, va alrededor de estas cuestiones, de cómo tendemos a jerarquizar unas relaciones u otras y cómo de sorprendente es eso también, ¿no? Ya está el árbol fractal. Entonces, me parece que ese tipo de cuestiones luego pues, son performativas también, porque luego lo llevas a otro lugar y al final, bueno, yo creo que Nora es un despliegue de máscaras. Saliéndose también de los límites de esas categorías. Claro, y sobre todo creo que hay una insistencia en poner cosas en el lugar que no corresponden. Como desordenar ligeramente. Sí, hacer que hagas una relación entre blancos y no entre cucharas. La dislocación del orden. Sí, desorden. Yo diría como al revés, ¿no? Como el intento de ordenar, pero de ordenar con
con las herramientas que tiene uno, ¿no? O sea, como el valor del decidir entre, vale, o sea, por ejemplo, decir los bla. Pero sí, como ese, no sé, el dar esa opción de con lo que ya traes, que no tengas que añadir nada más, sino como reordenar lo que ya traes para dar sentido a lo que sea, ¿no? Y, Sí, pero por ejemplo, Patricia, es decir, cuando tú trabajas con estas comunidades, con tejidos, ¿no? Es decir, ¿dónde está el tú? Es decir, ¿dónde están ellos? Y todo ese lenguaje, toda esa tradición, ¿no? ¿Cómo te ubicas tú en todo ese lugar, ¿no? Yo creo que me parece que lo más interesante, como tú, como mediadora, fomentas que todo eso se vuelva a revelar, ¿no? Yo creo que es por, o sea, como el momento de compartir la curiosidad por sea lo que sea, ¿no? Sea personajes históricos, sea una planta, sea un bordado, sea lo que sea. Es como... Y de repente empiezas a contagiar esa curiosidad y a partir de ahí a veces se llega a las acciones, a veces no, pero sí, es como una cosa de contagio, ¿no? Que creo que realmente eso, en mi caso, a lo mejor tuve unos profesores que eran más parecidos a lo que podías hacer tú, ¿no? Y yo no he evolucionado desde que fui al cole, como que ya, o sea, eso sentó como las bases de mi vida y tuve mucha suerte, no sé qué habría sido de mí si no hubiera tenido esos profes, pero, o sea, o no sé si es eso, pero, o sea, desde esa emoción en el colegio, ¿no? Que de repente yo qué sé, lloras en una clase y o sea, ese estar en una clase, compartir en esa, o sea, yo creo que es lo mismo, o sea, yo estoy como haciendo lo mismo. 20 años, 30 años más tarde. Sí. Desde una práctica más colectiva, aunque tú seas la que haga, o no, o compartida más que colectiva. Pero muchas veces, o sea, como que en verdad, porque también viene siempre dado de algo preexistente, o sea, yo soy una cosa más de eso que existe ya, entonces es como, pues, meter ahí como de repente pero... Pero sí. tú facilitas y tú haces que eso se revele y se manifieste de una manera absolutamente maravillosa, ¿no? ¿no? Es decir, que de repente adquiera una visibilidad, ¿no? Que muchas veces se queda, es decir, si no fuera por ti, se queda en algo mucho más residual y de repente yo, en algunos proyectos que he visto, de repente eso adquiere una visibilidad alucinante, ¿no? Y que quiebra muchas veces las propias jerarquías de la obra de arte, de lo expositivo, ¿no? Es decir, Sí, y en verdad, o sea, a mí lo ideal sería como que fuera una pieza que da pie a cosas que ya no están para nada en mi control. claro, ¿no? claro. Eso, sí. Claro, están fuera del contexto arte. Exacto. Habitan en un lugar mucho más amplio, ¿no? Es decir, que creo que es lo más interesante, ¿no? Exacto. Es decir, si no, es decir, esto de no sé, fotografiar un bordado, fotografiar una acción que con los niños que va enmarcada, esto no vale para nada. No sé, Estás enfadadísimo hoy con eso. No, me parece ilógico, ¿no? Yo me imagino, me refiero, en uno de estos momentos que tú creas, de repente un montón de personas, hombres, mujeres, niños, bordando, creando una serie de imágenes, ¿no? Creo que eso es lo interesante, cómo se generan todas esas imágenes, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una Cultivar. generación de saber compartido que pasa en un momento, pero que también produce la obra de otra forma, ¿no? Sí, pero una obra que existe en otros Otro lugares. tipo de obras, sí. Una obra que yo creo que existe en otros lugares que no son necesariamente el del lugar del espacio blanco, ¿no? Es una cosa mucho más amplia, ¿no? Y más rica y más interesante, ¿no? Es decir, sí. No sé si, como ya nos vamos quedando sin tiempo, no sé si quiere preguntar a alguien del público sobre arte o sobre licores o sobre lo que se les ocurra. Muy bien. Estáis invitadísimos. No os vemos muy bien desde aquí, pero si levantáis la mano, pues pasará algo. Y alguien vendrá con un micrófono. Y yo, para terminar ya, el tema de la verosimilitud, que no sé muy bien... claro, antes hablábamos, y yo creo que os lo había planteado cuando preparábamos esto, esa idea de que de repente el artista, o porque yo me miro a mí misma como historiadora y siempre el rigor es tan importante, ¿no? Y vosotros estáis liberados de ese rigor, ¿no? Eso no significa que no haya método, siempre hay método, pero digamos que nosotros estamos obligados o que a nosotros nos tenemos que regir por una serie de checks que quedan abiertos. Y a pesar de todo, hay algo de la verosimilitud que es necesario también. O sea, tú tienes que mantener ese discurso, Juana de Castilla, tiene que haber un nivel de verosimilitud. Y también en tus propuestas, tanto en las que les hacías a los niños o en las que haces, estoy pensando en Espejo y Reino, hay un trabajo que es de medio historiador, ahí sí. Yo creo que habéis hecho de historiadores, pero sin la necesidad de hacer los checks, ¿no? El trabajo de Nora quizá, no lo sé si... Claro, también hay un método, ¿no? Hay una búsqueda de método, hay una propuesta de método. Y tiene que sostenerse también la verosimilitud de lo que está haciendo y de la puesta en escena, como artista y como obra, ¿no? No sé qué relación tenéis con el método, la verosimilitud, el rigor. Yo no estoy muy segura de tener método. Nosotras hay una frase que estaba en una tienda de ultramarinos cuando éramos pequeñas, de un hombre que la regentaba, que se llamaba Gonzalo, que él ponía un cartel: hoy no se fía, se fiará mañana. En realidad este es un poco mi método, ¿vale? Porque claro, es como, bueno, pues es una promesa que jamás se va a cumplir, pues la verosimilitud para mí es algo así. Pero como una aspiración. Bueno, yo creo que yo huyo de la representación, ¿no? Pero es verdad que creo que sí hay un interés por la verosimilitud de la extrañeza, de los momentos que no deberían estar ocurriendo. Ese momento en que te encuentras a alguien que se parece a ti. Para mí eso es lo que yo intento poner en performance. Esos, sí, malentendidos, cosas que no están en su lugar, que no encajan bien, pero podrían pasar por reales. Es como, bueno, podría ser tomar el pelo a la gente, no sé. Pero en realidad no, lo veo más profundo. No tenéis que contestar. Sí, no. Es decir, yo creo que... no sé, yo la verdad es que no me planteo esta idea de verosimilitud, pero para mí, cuando yo hago algo, tengo que generar una experiencia con el espectador, un momento, ¿no? Más allá de lo que yo tenga en la cabeza. Lo que yo tenga en la cabeza pues, puede estar más articulado o menos articulado, pero si no se consigue ese encuentro entre lo que está propuesto y el espectador, he fallado. Literalmente, he fallado. Da igual lo bien articulado que esté.
Entonces, bueno, cada vez me refiero en esa idea de... Yo no hablaría de verosimilitud, yo hablaría de artificio. Artificio, de mentira. De una mentira... Pero es una mentira que se tiene que sostener. Sí, una mentira muy bien contada. Una mentira muy bien contada que embauca, que cuenta cierta verdad, que pone cachondo a alguien, ¿no? Que de repente mete al espectador en el ajo, ¿no? Y precisamente en Espejo y Reino, que era una especie de instalación de pseudo salón de reinos, de despojos del Estado, es decir, un montón de ruinas, de escombros y tal, rodeado de cristales, donde esos cristales blancos o translúcidos o espejos, ¿no?, reflejaban al espectador rodeado de todos estos escombros, ¿no?, precisamente de escombros del Estado, que el Estado se ha dedicado a eliminar, ¿no?, porque ya no molan. Se te está cayendo la diadema. Yo no te quería interrumpir, pero la estaba viendo. Uy, Sí. tiene pocos diamantes esto, ¿eh? La tiara. ¿Sabe? La tiara. Bueno, no sé, es decir, yo creo que... yo me lo planteo por así, ¿no? Es decir, hay que poner... te tienes que tirar y conseguir ese encuentro, esa experiencia, es decir, más allá de lo que tú creas que es intelectualmente bla, 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 ¿no? Si no, yo creo que hemos fallado, ¿no? Es decir, ahí tiene que pasar algo ahí. Sí, bueno, pero fíjate que ¿Sabes? yo, en mi caso, puede pasar O no. Claro, Ya. porque es como, bueno, que se dan una serie de Ya. circunstancias y quien sea las pilla. Ya. A mí me ha pasado encontrarme con mi propia obra en la calle. Por ejemplo, no sé si alguno recuerda a Fernando, el señor de la bolsa de Lidl, en Querer parecer noche, bueno, y en otros lugares. Yo me he encontrado a esa persona por la calle. ¿Vale? Esa persona Con la vive- bolsa de Lidl. No, de verdad lo digo, es cierto, yo iba en el coche y él cruzó la calle, era él. Y vamos a ver, es que ¿qué tipo de espectador es este? Si esto ya está completamente contaminado con la realidad. Era él, con el mismo jersey. Yo no sé si vendría de otro, de ensayar. Claro, ya he dicho que desconozco partes de mi trabajo, pero era él y claro, dije, ostras, ahora soy espectadora yo de mi obra en la calle. Entonces, bueno, como las cosas extrañas pueden pasar en cualquier lugar, el espectador yo no lo tengo muy en cuenta. Es como, ¿qué ocurre? Te interpelaba tu propia obra. Bueno, es que fue realmente sorprendente. persigue tu- Me quedé tan paralizada que iba a hacer una foto y no... Acababas objetualizada por tu propia obra, ¿no? Bueno, es que Eso es muy bueno. ya no sabía si era Fernando o quién era. Ya. De verdad, de un cuento, es totalmente cierta esta anécdota. Y ese trabajo de historiadora, de historiadora barra cuentista, ¿o no? ¿Cómo lo entiendes tú? Bastante similar a tu experiencia, porque, o sea, últimamente o sea, como que en un principio quizás no hacía, o sea, no sé muy bien si era que no tenía un interés por indagar tanto en ciertas cosas y luego sí, o porque me he encontrado cosas que me llegaban más, o bueno, no sé, pero como que ese es un problema para mí grande, ¿no? Porque yo me pierdo completamente en ese mundo que no es mi mundo, que no sé manejar y que quiero compartir, pero no sé cómo compartir. Entonces al final como que acabas dejando tantas cosas fuera y claro, al final queda una cosa que no que no entra ni en... Sí, no entra en ningún... O sea, es como, pero ¿a quién le cuento
esto de esta... Bueno, no sé. Pero es un asunto. Bueno, para mí eso es lo que hace que funcione, en realidad. El estar en un sitio que lo mismo no le toca, ¿no? También, otra vez. Y yo creo que si no hay más intervención, si no hay participación por parte del público, podemos proceder. Ah, sí que hay. Ah, bien, bien. Muy bien. Que cuando... Bueno, esta es una pregunta especialmente para Nora, pero también para los tres. Que cuando hacéis... Bueno, cuando vais a hacer una obra, que lo que os imagináis acaba siendo totalmente distinto en la obra o se acaba siendo igual. Totalmente distinto. Vamos, es que nunca sé lo que estoy haciendo. Claro. Esta es la verdad. Entonces, encima, claro, tener método ayudaría porque tendrías que tener unas prioridades, pero claro, pues tampoco. Ocurre en el momento, es performativo. Sí, es como hoy, ¿no? Que, ¿veis? Llevo el lenguaje deportivo con el lenguaje de oficina, la modernez. Pues a ver qué sale. Sí, pero yo creo que, me refiero yo, cuando te pones a trabajar, es decir, si trabajas con un guión, sale una cosa muerta. Es decir, yo creo que uno se tiene que cuestionar a sí mismo. Es un reto, ¿no? Es decir, entonces yo creo que propones utilizas unas herramientas, lanzas y de repente, sobre todo con el trabajo de acción, de performance, pasa otra cosa, porque el 50% o más depende de ese contexto, de esas personas, de ese paisaje, de lo que está pasando, del aire. Creo que un poco como Lorca habla, el aire conmovido, ¿no? En la exposición que hay en el Reina Maravillosa, ¿no? Es decir, hay algo ahí, ¿no? Que tú lanzas unas herramientas y de repente algo y pasa otra cosa, ¿no? Si hiciéramos algo, es decir, que ya sabemos A más B igual a C, pues es que es un coñazo. Es como hacer donuts, uno detrás de otro. Salen igual, ¿no? Es decir, yo creo que quizás nuestro trabajo tiene esta cosa de agitación, incluso con nosotros mismos, ¿no? Es decir, de retarnos, ¿no? De cuestionarnos, es decir, lo que hemos hecho antes, ¿no? Es decir, bueno, pues voy ahora a cuestionarme todo lo que estoy haciendo y ver qué pasa, ¿no? Es decir, y sorprenderte, porque ahí pasa alguna cosa muy interesante. Yo creo que en el trabajo del arte, el artista, los que intervienen son los primeros que se encuentran con esa primera imagen, con esa primera obra. Da igual si haces una pintura, si haces una escultura, si haces un performance, eso no existe. Es decir, existe en el momento en que se da. Ah, tú eres tu primer espectador. Absolutamente. O bonito. si trabajas con acciones y performance, son los primeros, ¿no? Es decir, tu bolsa del Lidl, ¿no? Es decir, wow, coño, ¿no? Claro. Es decir, la bolsa. Es decir, ¿qué coño hago con esta bolsa ahora? ¿Ahora cómo me la como? ¿No? Es decir, no sé, eso me parece lo alucinante, ¿no? Es decir, Sí, no, y además que no... Claro. O cuando tú, Patricia, de repente montas esas historias con estos bordados, es decir, ¿qué coño pasa ahí, no? De repente... Es que si lo conociéramos Claro. de antemano no estaríamos haciéndolo. Efectivamente. Habría que ir a Pero de todas buscarlo. maneras da Sí, igual, eso tiene sí, que ver con sí. actuar. Actuar es siempre, digamos, nunca, o sea, siempre es práctico, pensar es práctico. Tú nunca tienes una idea, respondiéndote a ti, León, nunca tienes una idea en la cabeza que luego materializas igual. Por ejemplo, tú acabas de dibujar antes la sala, ¿verdad? Y a lo mejor no la has dibujado como inicialmente pensabas que ibas a dibujarla, porque luego, por ejemplo, la densidad o la materialidad de tu lápiz no es la misma que de costumbre, a lo mejor no tienes el color que tenías en mente, pero tienes otro que queda mejor y vas descubriendo como cosas ahí, ¿no? Y al final te queda otro dibujo.
Indeed. Eso pasa, yo creo, también por las que estaba pensando en las cosas en proceso, siempre tienen esos tránsitos, ¿no? Yo, por ejemplo, hago siempre esquemas de a dónde quiero ir y voy guardándolos. Entonces, luego, al cabo de 2 meses, vuelvo al primer esquema. No tiene nada que ver con el camino que me había trazado al principio. Yo entiendo que lo vuestro, pues, Hacer esquemas también modifica tu pensamiento. Es seguro, claro. O sea, ya ni siquiera es cómo cambia el esquema, sino cómo el esquema ordena tus ideas. Claro, es que... Sí, sí. Pues yo creo que vamos a proceder a la siguiente parte de la investigación en líquidos, ¿no? Tenemos un experimento Nos parece pendiente. que lo merecemos, sí. Y nos lo hemos Idóneo. merecido. Y muchísimas gracias a todo el público. Por Gracias. supuesto, muchísimas gracias a Patricia, Nora y a Gracias. Y muchísimas gracias a María, Josefina y a los chicos que nos han iluminado y y a la Casa Encendida que nos ha acogido hoy. Gracias a todas, a todos por este planazo. Gracias.